Muy buenas tardes, a nombre del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí, agradecemos su presencia en esta charla que es parte de las actividades del cuarto Encuentro Internacional de Estudios Surrealistas, que en esta edición tiene el título Las Mujeres del Surrealismo, motivo por el cual hoy les presentamos a Jimena Escalera, a quien cedo la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos. Hola, buenas tardes. A nombre de Fundación Pedro y Elena Hernández y el Jardín Escultórico Edward James Las Posas, les damos la bienvenida y agradecemos la invitación para participar con ustedes. En esta charla, nosotras somos el equipo que trabaja en el Jardín Escultórico Edward James y vamos a tratar el tema de las figuras femeninas en la vida de James y su presencia en la construcción y creación del Jardín Escultórico Edward James. Soy Jimena Escalera, coordinadora de proyectos del Jardín Escultórico, y voy a presentar a mis colegas. Bueno, más bien cedo la palabra para que se presenten ellas mismas, mis compañeras y colegas de trabajo. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Saludos desde el Jardín Escultórico de Edward James. Mi nombre es Zaira Liñán y soy directora en sitio de esta maravilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Frida Mateo, soy restauradora y soy asesora externa de la Fundación Pedro y Elena Hernández para el Jardín Escultórico de Edward James en el campo de la conservación y la restauración de los bienes culturales del jardín. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana García. Soy bióloga y actualmente trabajo en el área de patrimonio natural del Jardín Escultórico Edward James. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo este recorrido narrativo por el fascinante mundo de James y por estas presencias y figuras femeninas que marcaron su vida. Vamos a comenzar con Adriana y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimé. Pues bueno, antes que nada quisiéramos iniciar platicándoles un poco de qué es el Jardín Escultórico como proyecto dentro de la Fundación Pedro y Elena Hernández. Bueno, esta fundación para la que trabajamos pues es una asociación sin fines de lucro, la cual pues trabaja desde el año 2002 para el rescate principalmente el rescate y la conservación de la riqueza natural de México. Pero también una parte muy interesante de esta fundación es que tiene como centro las acciones del humano y cómo estas en conjunto pueden ayudar a una convivencia integral y respetuosa con la naturaleza. Entonces, el Jardín Escultórico Edward James lo adquiere la Fundación Pedro y Elena Hernández en el año 2007. Y pues es uno de los proyectos gestionados por esta fundación, aparte de los proyectos que tiene en el estado de Yucatán, en Veracruz principalmente. Y pues bueno, somos parte de esta gran fundación. Y bueno, aparte de su labor de conservación ambiental, la institución colabora con comunidades que habitan en torno a las áreas naturales que protege. Y de esta manera, pues tiene el fin de fomentar de manera conjunta el cuidado y también el desarrollo del patrimonio tanto natural como la educación, la salud, la promoción de la salud y de la cultura de las poblaciones de las regiones donde trabaja. Y bueno, hablando específicamente del Jardín Escultórico Edward James, pues este es un paisaje, la verdad es un paisaje maravilloso. Para aquellos que ya lo conocen sabrán de lo que estoy hablando, y para los que no, les invitamos a que lo conozcan en algún momento. Pues estos paisajes que rodean el Jardín Escultórico se caracterizan primero que nada por unas impresionantes montañas, las cuales pues tienen muchos millones de años de formación. Entonces son montañas muy altas y sus pendientes son verdaderamente inclinadas, entonces son muy, muy impresionantes y maravillosos de ver. Y en estas montañas, bueno, específicamente en el Jardín Escultórico, el tipo de ecosistema que tenemos es un ecosistema que se llama selva alta siempre verde o perennifolia, pues todo el año se encuentra sin perder sus hojas, entonces siempre que vengas lo vas a encontrar verde, algunas veces más calurosa, algunas veces con neblina, pero siempre vas a ver árboles verdes y árboles muy altos. Tenemos árboles aquí desde
bueno, aproximadamente 45 metros. Habrá algunos que son un poco más altos, pero también son parte de la maravilla de este lugar. Y pues bueno, esta selva es hogar de muchísimas especies de aves, de mamíferos, de muchísimas especies también de insectos. En esta temporada tenemos, por ejemplo, mariposas. Entonces, sí, es una maravilla realmente para la naturaleza y la parte de la cultura también. Bueno, y se podrán imaginar que esta selva alta, pues, es aparte adornada por esta maravilla del lugar que es el jardín escultórico, el cual fue construido por Edward James, pero a la vez también parte de lo interesante es que las poblaciones de aquí de Xilitla fueron de gran importancia para la construcción de estas estructuras y de estas esculturas, así como también Plutarco Gastelo. Y pues bueno, el jardín escultórico fue construido desde el año 1962 hasta el año 1984 y pues es un lugar que verdaderamente está vivo y que siempre está en constante proceso de cambio. Es un lugar dinámico. Algo de lo interesante de este lugar como sobre su importancia ecológica más bien, es que resguarda varias especies de flora, de fauna, que actualmente se encuentran en algún grado de riesgo de desaparecer, en menor o en mayor grado, y es una de las partes importantes de conservar este sitio. Bueno, Edward James llega a Xilitla en 1945 y se enamora de este lugar, de sus paisajes, de sus montañas, de su vegetación, de la humedad, del calor. Se enamora de este lugar perdidamente y decide entonces hacer una plantación inicialmente de muchas especies de plantas, específicamente de orquídeas. Él trajo orquídeas tanto de Hawái, algunas especies de laelias del sur de México, del sur de, perdón, de Sudamérica. Y, ay, perdón, se me fue. ¿Le podemos cortar? No te preocupes, si quieres continuar, Ah, y yo ok. corto esta parte en la que se traban o si pasa algo así, se puede retomar, no pasa Ah, nada. perfecto. ¿En qué me quedé? En la de las orquídeas. Gracias. Gracias. Entonces, el proyecto inicial de Edward James era armar un orquidiario enorme. Trajo orquídeas tanto de Hawái como de Sudamérica, algunas especies de laelias, algunas especies de estanopeas que todavía se pueden encontrar aquí. Sin embargo, gran parte de estas orquídeas mueren en el año de 1962 a raíz de una helada que en Xilitla son verdaderamente inusuales. Y como estas orquídeas venían de otro tipo de ecosistemas, pues no estaban bien adaptadas al lugar, entonces prácticamente todas se perdieron. Y a raíz de este fenómeno que parecería una desgracia, pues Edward James decide inmortalizar estas plantas en concreto y es lo que podemos ver ahora aquí en el jardín escultórico. La mayoría de las esculturas tienen formas orgánicas que asemejan tanto las flores como otro tipo de plantas, algunos árboles que puedes encontrar en la región. Entonces es lo que van a encontrar aquí en el jardín escultórico principalmente. Y bueno, esto dio pie a una gran intervención artística sobre el paisaje natural de Xilitla. Y pues esto, se integran estas esculturas en un entorno natural, el cual estaba pensado aparte para resguardar algunos animales de aquí de la región y también algunos animales que él iba trayendo de sus viajes. Tenía venados, tenía boas, tenía, incluso llegó a tener flamingos y cocodrilos, patos. Entonces también era una persona que estaba perdidamente enamorada de la fauna y quiso que este lugar fuera un refugio para ellos. Actualmente no tenemos estos animales, pero sí que gran parte de la fauna local encuentra refugio en este lugar. Algunas de las esculturas sirven para la anidación de aves, por ejemplo. Ellas solas llegan ahí y pues es casi que un refugio natural. Y en este sentido, pues esta helada que les platico, la cual mató gran parte de las orquídeas, pues para James no representó un final, sino que más bien representó el inicio de algo muy grande que ahora representa un patrimonio cultural importante para
para la Huasteca Potosina y para México en general. Gracias, Adri. Bueno, como venía platicando Adriana, todo este proceso de James tiene su primera culminación en el jardín, pero parte de un camino de exploración creativa y de búsqueda interna a través de diferentes disciplinas, de la poesía, de la escritura, del dibujo, de la escultura, que James comenzó a experimentar y explorar desde una infancia temprana y que también comienza a apuntalar mucho más durante su juventud. En este sentido, James era un viajero y le encantaba visitar, conocer diferentes espacios artísticos, ir a obras de teatro, a galerías y estar siempre empapado de lo que ocurría a su alrededor en Gran Bretaña, en Europa, y después comenzó a realizar viajes a Estados Unidos. Alrededor de 1928 asiste a ver una producción londinense llamada This Year of Grace, donde aparece una figura muy importante en su vida, que es Tilly Losch. Ella era una bailarina austriaca. James ve esta presentación de ella y queda impactado con su belleza física y también con sus actitudes artísticas. Entonces se vuelve fanático, comienza a investigar más sobre ella, a escribirle, y en 1931 viaja de nuevo a Estados Unidos, el rey de Londres viaja a Estados Unidos para encontrarse con ella. Empieza a cortejarla, tienen citas y al mismo tiempo muchas conversaciones que a James le fascinan, que tienen que ver con el mundo de ballet, los viajes a estas grandes ciudades donde se presentaba ella, y pues queda prendado, le propone matrimonio y ella accede. Tienen un matrimonio que dura poco tiempo, en donde, bueno, se dice que ella lo veía más bien como una cuestión de un matrimonio por conveniencia, en el sentido de que él podía ser su patrocinador y apoyo económico para seguir su carrera. Entonces, bueno, empiezan a tener una serie de discrepancias, pero en el poco tiempo que dura este matrimonio, James la acompaña a diferentes partes del mundo y conoce a muchas personas que estaban muy metidos en la cuestión artística, sobre todo en la parte de creación escenográfica, de música, coreógrafos, y empieza a explorar como esta nueva faceta y a tener un diálogo interdisciplinario, lo cual también le permite en algún momento llegar a algunas figuras del surrealismo con las que empieza a entablar una amistad. Es así como James es conocido tiempo después como patrono, mecenas de algunas de las figuras principales del movimiento surrealista, como Magritte y Dalí, pero también es importante mencionar que él también tenía su propia creación artística y que muchas veces participaba de las obras de estas personas. No es solamente que él otorgara el financiamiento, sino que también tenía una participación activa de creación y de propuesta narrativa y discursiva dentro de estas obras. En este sentido, consideramos que era importante en la charla mencionar a la figura de Tilly, más allá de toda la cuestión que se puede dar del romance, sino como esta primera figura femenina que aparece en la vida de James, y que es gracias a la inquietud que James tiene por conocer la vida de ella, que empieza a relacionarse con estas otras personas, a viajar, a generar bosquejos de escenografías, a escuchar nueva música, a estar como en esta parte de la bohemia del arte. Y finalmente, por distintos caminos, es que llega a conocer a estas otras mujeres de las que hablaremos más adelante, sobre todo la importancia de Leonora Carrington, su amistad también con Remedios Varo y la presencia de Katy y José Horna en su vida, quienes se vuelven grandes amigos, además de compañeros de trabajo y de tertulia. Entonces, bueno, este es el primer vínculo que se da con Leonora en uno de
de sus viajes, donde la presentan e inmediatamente ellos entablan una conversación y un diálogo que se vuelve fundamental para la creación artística de ambos. Bueno, como nos comentará Frida más adelante, la presencia de Leonora en la vida de James marca no solamente el rumbo de algunas cuestiones estéticas de la construcción del jardín, sino también de su propia introspección y exploración personal y de su proceso creativo. Me gustaría que Frida nos pudiera hablar sobre esto y después platicar sobre esta gran obra del mural de Leonora que se encuentra en Xilitla. Muchas gracias, Jimena. Yo encantada de estar con mis compañeras del corazón y de batalla en el Jardín Escultórico de Edward James, sin dejar de mencionar el honor que es ser mujer y estar en un foro donde puedo esta identidad que tenemos hoy, mujeres de este siglo, con lo que pasó el siglo pasado, del cual también pertenezco. Pero bueno, no hablar de Leonora Carrington y Edward James es hablar de incluso una infancia en común, una historia en común, un origen común, una búsqueda en común y lazos de amistad y de enemistad. Dicen por ahí que se peleaban, dicen por ahí que discutían, dicen por ahí que de pronto no estaban muy de acuerdo en muchas cosas y parece que era una relación más como de amor, odio, creatividad, ¿no? Y en esta relación amor, odio, creatividad, coraje por salir adelante, enfrentar su pasado, también existe un vínculo muy importante con la familia que cobijó y abrazó a James en Xilitla, y es la familia Gastelum. Y entonces, cuando se menciona el mural de Leonora Carrington en Xilitla, mucha gente que va a Xilitla lo busca y quiere encontrarlo en el jardín. El que no está en el jardín habla de esta relación también de James y de Leonora. O sea, tienen una relación que no viene Leonora ni todos los días, ni todos los meses, ni vive grandes temporadas en Xilitla. Es una relación donde visita pocas veces, muy pocas veces, incluso se habla de 1 o 2 veces que realmente llegó a Xilitla, y una de las veces que vino fue a la casa de la familia Gastelum y pintó un mural. Leonora Carrington tiene una obra muy vasta en muchísimos materiales, explora de muchísimas maneras la creatividad artística, pero tiene solo 2 murales. Uno en el Museo Nacional de Antropología, que es de los mayas, que está no pintado precisamente en los muros, sino en unos paneles que se pegan a los muros. Y en el caso del Jardín Escultórico, que no es propiamente el jardín, sino en Xilitla, en la casa de los Gastelum, pinta sobre el muro una imagen maravillosa. Y les tengo que decir que hablar de este mural incluso es como un misterio desde el inicio. Les voy a decir varias cosas. Uno es que cada quien le pone un nombre. Entonces, se llama el Minotauro, pero es la señora del laberinto, la señora del Diablo Rojo, el vigilante, ¿no? Hay como muchos nombres, todo el mundo le dice de alguna manera diferente. Y esto, para mí como restauradora, fue muy chistoso porque pues, yo decía el Minotauro, ¿y qué es un Minotauro? Un Minotauro es una cabeza de toro con un cuerpo de hombre. Y esto ni es una cabeza de toro y ni es un cuerpo de hombre. Es un cuerpo de mujer con cabeza de cabra. Y el Minotauro cuidaba un laberinto. Habrán oído que el Jardín Escultórico también es un laberinto. Entonces es muy interesante cómo esta mujer con cabeza de cabra cuida este laberinto de una de las características que es como de lejos. Entonces, aunque se llame el Minotauro, la mujer rojo, la cuidadora del laberinto, realmente podría llamarse la Gilicabra, porque tiene cabeza más de cabra y está en Xilitla, en el pueblo de Xilitla, viendo el laberinto del Jardín Escultórico. Así es como se los puedo platicar. Seguramente cuando lo empiecen a observar una y otra vez en la pantalla, van a ver cómo es realmente una gilicabra. Y la gilicabra es una mujer que está en una esquina observando, recargada en una columna, lo cual es muy bonito, no es un mural que decora un muro, sino es una mujer que recarga su brazo y posa sobre la columna de la casa de la familia Gastelum. Es importante pensar que Leonora Carrington también
dentro de su obra siempre está como la comida, ¿no? Es una casa que está, la mujer esta, la Minotauro, la Gilicabra, está al lado del comedor, entre el comedor y la cocina. Y del otro lado, Plutarco Gastelum, el gran aliado de Edward James, hace una copia. Entonces hay dos Gilicabras como acompañando esta casa. Y este mural maravilloso, pues llegamos y decían el fresco, el fresco. El fresco es una técnica pictórica muy, muy sofisticada, que quizá no es el espacio de hablar de eso, pero les puedo decir que Leonora fue a poner más un mensaje y un concepto que es que una técnica pictórica elaboradísima, pintó con las pinturas que podía conseguir en Gilitla. ¿Y qué pinturas se conseguían en Gilitla en ese tiempo? Las Politec, que es un acrílico que desarrollaron en el Politécnico Nacional, es una pintura completamente nacional, y ella fue a comprar sus pinturas al pueblo de Gilitla, al lado, y se puso a pintar la Gilicabra. La Gilicabra es una mujer muy, muy alta, muy esbelta, de colores muy tenues, lo trabaja más como una acuarela, y les tengo que decir que restaurarlo no solo es un honor en términos de que pues, es uno de los pocos murales, porque es de Leonora Carrington, que fue la aliada, la compañera en muchas vicisitudes de Edward James, sino que también me permitió en el siglo XXI estar de cerca con la familia Hoy Gastelum, que en la actualidad administra este lugar. Y esta exploración de restaurar, que les tengo que decir que estaba literalmente como explotando la imagen por todas las sales y los deterioros, pues era un reto maravilloso. Y entre magias había un compañero también de la fundación que un día me fue a visitar, decía que estaba sorprendido de cómo era posible que le hubiéramos podido regresar como el cuello a su lugar. Y ahí les puedo decir que esa es la delicia como de la restauración y emprender estas grandes aventuras de tocar este patrimonio de indudable belleza, de indudable mensaje. Les digo, esta mujer, la Gilicabra, cuidando al laberinto, cerca de la familia. Y a mí me gustaría acompañarnos con Zaira para empezar a adentrarnos a esta familia que lo cobijó, que lo abrazó y que le dio un verdadero hogar, el fogón, y que había ahí una mujer muy relevante y trascendente. Muchas gracias. Bueno, pues creo que, como ya lo dijimos, ya lo dijeron, Edward James era una persona extraordinaria, amante de la naturaleza y amante de las bellas artes. Era un esteta, amaba las cosas bellas y es parte de por qué empieza una relación más profunda con Leonora Carrington, que, bueno, como bien lo dijo Frida, tenían muchas cosas en común y fueron muchas cosas a la vez. Eran amigos, se peleaban, se contentaban, se daban vacaciones uno del otro. Pues una relación ahora sí que normal, que también nos pasa a todos nosotros. Era su aliado, su defensor y obviamente su mecenas. Creo que la primera impresión que está plasmada en cartas, la primera impresión de Edward James no fue muy grata, no se refirió como que hayan hecho mucho clic él y Leonora en el año que se conocen, la ocasión que se conocen, pero empezó a hacer más clic cuando empieza a profundizar en la obra de Leonora, cuando conoce la obra, cuando se da cuenta de lo maravillosa que era, de las grandes cosas que podía lograr, y empiezan a tener una amistad más profunda que duró por el resto de su vida. Y bueno, tuve la dicha de estar en una ocasión en casa de Leonora Carrington, en la calle de Chihuahua, y decía que parte que se animó a venir a Gilitla fue porque había conocido a don Plutarco Gastelum también. Don Plutarco Gastelum, como bien lo dice Frida, es un enlace profundo entre
Leonora Carrington y Gilitla. A fin de cuentas, la familia Gastelum son los que albergan a Leonora, son los anfitriones de esas visitas de Leonora Carrington a Gilitla. También una familia maravillosa, albergando a una gran pintora. Marina Llamazares era una gilitlense, hija de españoles, de un español que conoce a don Plutarco y a Edward James cuando era muy joven, y dicho por uno de sus hijos, esta historia estaban en el café de su padre en el centro de Gilitla, Placita, cuando ve entrar a dos caballeros empapados, y que ella y su hermana decían que esos caballeros solo los habían visto en revistas. Eran pues dos apuestos caballeros entrando a ese lugar y ambas quedaron fascinadas. Y más adelante empezó pues una amistad y después una relación que terminó en matrimonio entre doña Marina Llamazares y don Plutarco Gastelum, que era una joven maestra sumamente culta. Decían sus hermanas que esa era la única persona que conocían que se había devorado toda la biblioteca familiar. Era una persona muy querida. Hablar de doña Marina es un orgullo en todo este proceso creativo del jardín escultórico. Es parte de la creación del lugar. Sin estas dos personas, doña Marina y por supuesto don Plutarco, no hubiera sido posible la construcción del jardín escultórico en Gilitla. Doña Marina toma un papel importante al momento que se enferma don Plutarco Gastelum. Él contrae la enfermedad de Parkinson, y en ese momento alguien tiene que hacer todo el trabajo de lo que él se encargaba. Y ella es quien empieza a venir a encargarse de la administración de este lugar, que incluía el pago de los trabajadores, el inspeccionar el lugar, los avances, el pedir el material que se iba a utilizar en la obra, estar en contacto con Edward James y los proveedores para poder continuar este sueño. Esta maravillosa mujer, siempre se ha hablado de ella como una persona sumamente educada, una persona inteligente y sensible. Las personas que estuvieron alrededor de él, los trabajadores alrededor de ella, siempre hablaron maravillas de doña Marina Llamazares. Incluso hace pocos años se hizo un video con testimonios de los trabajadores que que habían estado en la parte de construcción del jardín. Y la idea era hablar de la obra de Edward James. Y todos terminaban hablando de doña Marina, con un profundo agradecimiento a cómo ella se había dirigido con ellos. Siempre estuvo al pendiente de todas las personas que la rodeaban, de su familia, por supuesto, de los trabajadores de su casa y de los trabajadores del jardín. Una persona increíble, y que a pesar de todos los años a pesar de todo el tiempo que ha pasado, la siguen recordando con ese cariño, con ese amor, y creo que lo heredó y lo reflejó en la obra de Edward James, en este jardín. Cuando Donna se enferma, hay una historia que les parecía un tanto curiosa a don Plutarco, porque Edward James le dice: Plutarco, ¿qué vamos a hacer sin Marina? Como si él fuera el esposo. Y le causaba mucha risa a don Plutarco, porque Edward James se sentía parte de todo este lugar. Edward James se sentía parte de la familia. Obviamente era su familia en México,
él había encontrado ese refugio de amor, de cariño, de comprensión con esta familia, y era parte de lo que le hacía que quisiera seguir en este lugar. Y bueno, en relación a todo esto que nos platica Zaira, bueno, nosotros tuvimos la dicha de estar platicando con ella dentro del jardín, y la verdad es que siempre nos transmitió este amor que tanto los trabajadores le tenían a Marina. Incluso es un amor que permanece hasta estos días. Y uno de los proyectos que tenemos dentro del jardín es comenzar a hacer un orquidiario, ya que eran unas plantas tan importantes para Edward James, y también pues las plantas eran una de las predilecciones de Marina Llamazares. Entonces decidimos, en honor a esta maravillosa mujer, nombrar el orquidiario Doña Marina. Y pues es un orquidiario que tenemos la facilidad de tener orquídeas que son nativas, entonces se adaptan muy bien a las condiciones. Y tienen principalmente su floración a inicios del año. Algunas, sorprendentemente, en las épocas frías es cuando tienen su floración, pero de casi todo el año pueden estar los visitantes teniendo contacto con estas flores maravillosas. Y pues sí, fue en honor de ella que le pusimos este nombre. Pues muchísimas gracias a las cuatro por su participación, por compartir toda esta información, todos estos detalles de su experiencia, que me parece muy pertinente para este encuentro, el ver este enfoque femenino. Y ahora vamos a pasar con algunas de las preguntas que el público tiene en cuestión a estas experiencias que nos compartieron. La primera pregunta dice: ¿Leonora vio alguna vez la figura pintada por Plutarco Gastelum, refiriéndose a la figura del mural en el castillo? Y en el caso de que sí la haya visto, si sabemos qué pensaba al respecto. Entonces yo creo que esta pregunta va para Frida, sobre lo que pensaba, o si conoció Leonora la respuesta a su creación por parte de Plutarco Gastelum. Yo confieso que no tengo la certeza, porque en este mundo hay sorpresas, pero dicen que no la conoció, e incluso hay un texto que escribe Julia Ingarao donde dice que no le gustó que copiaran su imagen. Pero pues realmente es algo que, como dije, no tengo la certeza, parece que no lo conoció, y eso es lo que está escrito por esta historiadora del arte. No sé si eso responde, o alguna de mis compañeras quisiera complementar de alguna otra manera la información. Gracias. Claro que con eso responde muy bien la pregunta. En el caso que alguien más quisiera complementar, igual puede pues nada más activar su micrófono y comentar al respecto. Si no, doy paso a la siguiente pregunta, que nos preguntan si existe evidencia de influencia de Leonora en algún aspecto de diseño del jardín. Sí, bueno, yo creo que siempre se manejó que la influencia era mutua, tanto de Leonora para Edward James como de Edward James para Leonora, pero sí hay muchas similitudes en la obra que, bueno, Frida podrá describir con mucha precisión, pero tenemos muchas puertas, tenemos algunas paredes que reflejan, que son como si fueran, pareciera que son salidas de un cuadro de Leonora Carrington. Muy bien, pasaré ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué habrá hecho que James reconociera el talento y se interesara tanto en las mujeres artistas, a diferencia de otros coleccionistas? Como desarrollándolo un poco más, ¿qué factor creen que haya impulsado a Edward James, a interesarse más en las mujeres que otros coleccionistas o que otros gestores culturales o gestores artísticos?
Bueno, yo no tengo la certeza, pero imagino que tenía que ver, no es que fuera una cuestión de voy a acercarme más a las mujeres, sino pienso que él tenía esta ansia de compartir y de buscar y de enriquecer su propio camino como artista y como su proceso creativo, que estaba ávido de conversaciones, de viajes, de conocer nuevas personas, y seguramente había alguna sensibilidad dentro del carácter de estas mujeres que a él le llamó la atención, así como lo comentaba que en un inicio, cuando se enamora de la que fue su esposa, no solamente era una cuestión afectiva, sino una cuestión de admiración y de querer entender más esta sensibilidad y esta capacidad de proyectar todo este arte que ella tenía como bailarina, y seguramente le pasaba lo mismo con algunas otras mujeres, con escritoras, con fotógrafas, con pintoras. Quería entender como esta perspectiva, y él siempre con ganas de dialogar y de poder construir esta nueva visión. Yo creo que estaba abierto a tener toda esta serie de conversaciones, y de ahí, de comenzar con un, digamos, eslabón artístico, fue generando amistades y relaciones mucho más profundas en su vida. Por ejemplo, con Marina Llamazares, Edward James le encantaba bromear, le encantaba hacer muchas travesuras, y una de las cosas que decía que le atrajo de doña Marina fue que le gustaba retar a las personas que acababa de conocer, mirándole a los ojos, y pues la mayoría no le sostenía la mirada. Y doña Marina le sostuvo la mirada. Él se sorprendió que una chica de un pueblo y llegara el inglés, el extranjero, tuviera esa fortaleza, tuviera esa seguridad, y fue una de las cosas que le atrajo. Y también voy a citar un fragmento de una de las cartas. Él se había referido a Leonora como una persona altiva, había sido la primera impresión que le había dejado. Y después dijo, no es en absoluto arrogante, es tímida con una gran humildad interior, siempre dispuesta a ayudar a artistas en apuros, algo que él también hizo durante toda su vida. ¿Qué opinan sobre la labor de Edward James como mecenas de diferentes artistas? Bueno, como mencionaba anteriormente, no es, o sea, James sí comenzó a acercarse a estos artistas como un promotor, pero también con la idea de aprender de ellos y de incluso poder colaborar en sus obras. Entonces, más allá del apoyo económico que él podía dar para lanzar estas carreras, él quería también tener una aportación de imaginación y de idea creativa en los trabajos de estos artistas. Esto mismo también lo llevó a tener ciertos roces en algún momento con Magritte y con Dalí, en donde ellos decían, a ver, yo pensé que te habías acercado a mí justo para patrocinar mi obra y darme el financiamiento, y en qué momento te quieres involucrar como en la parte de producción y del discurso detrás de esta obra. También creo que esta personalidad de James, así como lo mencionaba Zaira, un poco con estas ganas todo el tiempo de crear, podía parecer ciertamente intrusiva para sus compañeros y colegas artistas, y varios de ellos sí marcaron una raya, donde fue como yo no estoy pidiendo en este momento tu aportación en ese sentido, sino el impulso económico que tú me puedes brindar. Eso hizo también que James se alejara un poco del movimiento, y que en cierta forma se sintiera rechazado, y que gran parte de su producción la mantuviera escondida, y que comenzara más bien a involucrarse en la parte de escritura y de poesía, donde justamente podía sacar como todos estos sentimientos de frustración que tenía al no haber sido acogido como artista y como igual, y como estar a la par de los demás, de las demás figuras que él en algún momento impulsó. Además de esto, bueno, sí creo que su figura fue fundamental, sobre todo porque él ya tenía varias conexiones y tenía muchos amigos directores
de espacios culturales y artísticos, de galerías, y que ciertamente apoyar la producción de la obra, pero también la difusión de la misma en un circuito artístico fue fundamental para estas figuras tan relevantes que conocemos como los grandes artistas del surrealismo, para hombres así como para mujeres artistas. Pues muchas gracias a Adriana García, Frida Mateos, Jiménez Calera, Isaera Liñán, y obviamente también agradecemos al Jardín Escultórico Edward James Las Posas, a la Fundación Pedro y Elena Hernández AC. Ha sido un placer contar con todas ustedes y de las instituciones que representan en este encuentro, y también muchísimas gracias a ustedes por su presencia, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a consultar el programa del encuentro en nuestra página web. Muchas gracias a todos, que pasen una excelente tarde, y a ustedes, nuestras ponentes, pues muchísimas gracias. Si quisieran cerrar con algo para despedirnos, estamos completamente a tiempo. Pues agradecer muchísimo la invitación y eso es todo. Gracias. De igual manera, agradecer la invitación. Muchas gracias por este espacio. Nos juntamos las mujeres, la fuerza femenina del Jardín Escultórico, para poder hablar de estas personas especiales y maravillosas. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Bueno, igualmente agradecer por la invitación, y también, bueno, solamente como cierre, esto que les compartimos, muchas de las anécdotas y de las fuentes que estamos utilizando, si bien es un tema poco conocido, también hacer el rastreo historiográfico de las mujeres en el arte, incluso en este siglo, resulta complicado. Y como bien mencionaba Frida, de pronto hay muchos espacios inciertos donde no tenemos esta certeza, porque es una historia que es una narrativa que generalmente ha quedado de lado y que sigue en construcción permanente. Entonces, bueno, agradecerles y felicitarlos por abrir este espacio para dar visibilidad a todas esas figuras creativas femeninas en la vida de James, pero también en las diferentes disciplinas artísticas y en el movimiento surrealista. Gracias a ustedes.